El millonario siguió a su nueva empleada después del trabajo. No sabía por qué, pero algo lo inquietaba, hasta que la vio en la calle, abrazando a su hija pequeña, sin un lugar a donde ir, y lo que descubrió en ese momento lo partió por dentro. Leticia López sabía exactamente en qué momento su vida se había convertido en una mentira. Fue el martes anterior, cuando firmó el contrato de trabajo frente a José Rodríguez, y él le preguntó su dirección para los papeles. Ella escribió la de su antigua casa sin pestañear, esa dirección que ya no existía para ella, ese lugar del que la habían echado 3 días antes por no poder pagar 2 meses de renta. Él ni siquiera levantó la vista del documento. Solo firmó, guardó los papeles y le dijo que empezaba al día siguiente. Ahora, 2 semanas después, Leticia terminaba de limpiar la cocina de la residencia más grande que había visto en su vida, mientras sentía el peso del uniforme pegado a su espalda por el sudor y la angustia. Faltaban 20 minutos para las 8 de la noche. 20 minutos para que terminara su turno. 20 minutos para volver a la calle con Laura, su hija, 5 años. Esperándola en ese lugar que Leticia ni siquiera podía llamar refugio. Cerró los ojos con fuerza mientras secaba el último plato, intentando contener ese nudo en la garganta que amenazaba con ahogarla desde la mañana. No podía llorar aquí, no podía derrumbarse, no ahora, no cuando apenas llevaba 14 días en este trabajo y necesitaba cada peso que le pagaban para intentar salir del agujero en el que estaba hundida. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos, pesados, seguros. Los pasos de un hombre que nunca dudaba. José Rodríguez apareció en el marco de la puerta de la cocina, aún con la camisa de vestir arremangada hasta los codos y esa expresión seria que parecía llevar tatuada en el rostro. Leticia se enderezó de inmediato, limpiándose las manos en el delantal. «Señor Rodríguez», dijo con la voz más firme que pudo encontrar. «Ya terminé. ¿Necesita algo más antes de retirarme?» José la observó en silencio, demasiado silencio. Leticia sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Había algo en la forma en que él la miraba esa noche, algo diferente. No era la mirada distante y profesional de siempre. Era otra cosa, algo que la ponía nerviosa. «¿Estás bien, Leticia?», preguntó él de pronto. Era una pregunta simple, 4 palabras, pero para Leticia fue como si alguien hubiera abierto una compuerta que llevaba días, semanas, meses intentando mantener cerrada. No estaba bien, nada estaba bien, pero no podía decirlo, no podía permitirse el lujo de la verdad. «Sí, señor», respondió automáticamente, forzando una sonrisa que sabía que no llegaba a sus ojos. «Todo está bien. Gracias». José no se movió. Siguió ahí, parado en el umbral, mirándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Leticia desvió la mirada, concentrándose en quitarse el delantal con manos temblorosas. Necesitaba salir de ahí, necesitaba respirar. Necesitaba llegar a donde Laura la esperaba antes de que oscureciera completamente. «Entonces me retiro, señor Rodríguez», murmuró mientras doblaba el delantal y lo dejaba sobre el mostrador. «Que tenga buena noche». Dio 2 pasos hacia la puerta, pero la voz de él la detuvo. «¿Dónde vives?». La pregunta cayó como una piedra en medio del silencio. Leticia se quedó paralizada, sintiendo cómo el aire se le escapaba de los pulmones. «Perdón», tartamudeó, volteando lentamente. José se cruzó de brazos sin apartar la mirada de ella. «Tu dirección, la que pusiste en el contrato, ¿está lejos de aquí?». Leticia tragó saliva. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una respuesta creíble, algo que sonara natural. «No mucho, señor. A unos 30 minutos en camión». José asintió despacio, pero no parecía convencido. «¿Vives sola?» Con mi hija», respondió Leticia, y al instante se arrepintió de haber dicho eso. ¿Por qué había mencionado a Laura? ¿Por qué no podía mantener la boca cerrada? El silencio se extendió entre ellos como un abismo. José la estudiaba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, expuesta, vulnerable. Leticia apretó los puños a los costados, clavándose las uñas en las palmas para mantenerse centrada. «Necesito irme, señor Rodríguez», dijo finalmente, con una firmeza que no sentía. «Mi hija me espera». José dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para que Leticia retrocediera instintivamente. «Si necesitas algo», comenzó él con voz baja. «Si hay algún problema...». Leticia lo interrumpió antes de que pudiera terminar.
No hay ningún problema, señor. Todo está bajo control. Le agradezco su preocupación, pero de verdad tengo que irme. Y sin esperar respuesta, salió de la cocina con pasos rápidos, casi huyendo, sintiendo la mirada de José clavada en su espalda como un peso imposible de sacudir. Cruzó el pasillo, tomó su mochila del pequeño cuarto de servicio donde guardaba sus cosas y salió de la residencia por la puerta trasera sin mirar atrás. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, pero no trajo alivio. Solo la certeza de que José Rodríguez había visto algo que ella no quería que nadie viera, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Caminó rápido por la calle desierta, abrazándose a sí misma mientras las luces de los postes iluminaban su camino. Tenía que llegar a donde la señora Gabriela, tenía que recoger a Laura, tenía que fingir una vez más que todo estaba bien, pero detrás de ella, sin que lo supiera, José Rodríguez salía de su residencia con las llaves del auto en la mano y una decisión que ni él mismo entendía completamente. Iba a seguirla. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba entender por qué esa mujer, con su mirada vacía y sus respuestas evasivas, le había atravesado el pecho de una forma que no había sentido en años. Subió a su auto, encendió el motor y comenzó a conducir despacio, manteniéndose a una distancia prudente mientras Leticia caminaba sola por las calles cada vez más oscuras de la ciudad. José Rodríguez no sabía qué esperaba encontrar, pero algo le decía que nada volvería a ser igual después de esa noche, y tenía razón. Leticia caminó durante 20 minutos sin detenerse, con la cabeza gacha y los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse del frío que no existía. José la seguía desde su auto, varias cuadras atrás, con el corazón latiéndole de una manera extraña. No sabía por qué lo hacía, no tenía ningún derecho, pero tampoco podía detenerse. Algo en la forma en que ella había salido casi corriendo de su casa, algo en esa mirada rota que había intentado ocultar todo el día, lo impulsaba a continuar. Necesitaba respuestas, o tal vez solo necesitaba confirmar que estaba equivocado, que todo estaba bien y que podría regresar a su vida sin esta inquietud clavada en el pecho. Leticia dobló en una esquina, adentrándose en un barrio que José apenas conocía. Las calles se volvieron más estrechas, las luces más escasas, las casas más pequeñas y apretadas unas contra otras. José disminuyó la velocidad, manteniendo la distancia. Finalmente, Leticia se detuvo frente a una construcción que apenas podía llamarse casa. Era más bien un refugio improvisado con láminas de metal oxidado como techo y paredes de madera descolorida. Una señora mayor salió al escuchar los pasos, cargando en brazos a una niña pequeña que se aferraba a su cuello. Laura. José lo supo de inmediato. La niña tenía el mismo cabello oscuro que Leticia, los mismos ojos grandes. Leticia extendió los brazos y Laura prácticamente saltó hacia ella, enredando sus piernas alrededor de su cintura. «Mami», susurró la niña, y aunque José no podía escuchar las palabras desde donde estaba, podía ver la forma en que Leticia cerraba los ojos y abrazaba a su hija como si fuera lo único que la mantenía de pie. La señora mayor le dijo algo a Leticia, quien asintió varias veces mientras buscaba algo en su mochila. Sacó unos billetes arrugados y se los entregó. La mujer los tomó, dijo algo más y volvió a entrar en la casa. Leticia se quedó ahí, de pie en medio de la calle oscura, sosteniendo a Laura contra su pecho. Luego comenzó a caminar de nuevo. José frunció el ceño. ¿A dónde iba ahora? La siguió, más despacio aún, sintiendo cómo algo pesado se instalaba en su estómago. Leticia caminó 3 cuadras más, hasta llegar a un callejón estrecho entre 2 edificios abandonados. José detuvo el auto a media cuadra de distancia y apagó el motor. Salió con cuidado, cerrando la puerta sin hacer ruido, y caminó hasta el borde del callejón. Lo que vio le arrancó el aire de los pulmones. Leticia estaba sentada en el suelo, sobre un trozo grande de cartón que había extendido contra la pared. Laura estaba acurrucada en su regazo, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre. Leticia aún llevaba puesto el uniforme de trabajo, ese uniforme negro con delantal blanco que ahora parecía demasiado limpio, demasiado digno para ese lugar. Tenía una mano acariciando el cabello de Laura, mientras con la otra sostenía una pequeña cobija raída que apenas las cubría a ambas. José se quedó paralizado. Sintió como algo dentro de él se rompía, se desmoronaba,
se hacía pedazos. Esta mujer, su empleada, la persona que había estado limpiando su casa, cocinando sus comidas, manteniendo todo en orden durante 2 semanas, no tenía un hogar, vivía en la calle, con su hija, y él no había visto nada, no había preguntado, no había querido ver. Leticia comenzó a cantarle algo en voz baja a Laura, una canción suave que José apenas podía escuchar desde donde estaba. La niña bostezó y se acurrucó más contra ella. Leticia besó su frente y cerró los ojos, recargando la cabeza contra la pared fría detrás de ella. José no podía moverse, no podía respirar, no podía procesar lo que estaba viendo. Todo en él le gritaba que hiciera algo, que dijera algo, que no se quedara ahí parado como un cobarde, pero sus pies no respondían. Su mente era un caos de emociones que no sabía cómo nombrar: rabia, impotencia, culpa y algo más, algo que no quería reconocer. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que estuvo de nuevo junto a su auto. Se subió, cerró la puerta y se quedó ahí sentado, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La imagen de Leticia y Laura en ese callejón, sobre ese maldito cartón, se había grabado a fuego en su mente. No iba a poder olvidarla, no iba a poder ignorarla, no iba a poder seguir viviendo su vida como si no hubiera visto lo que acababa de ver. José encendió el motor y condujo de regreso a su casa en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Entró a la residencia vacía, subió las escaleras y se encerró en su habitación. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años José Rodríguez no supo qué hacer. Pero una cosa estaba clara: mañana, cuando Leticia llegara a trabajar, todo iba a cambiar. José no durmió. Pasó la noche entera dando vueltas en la cama, mirando el techo, levantándose para caminar por la habitación, volviendo a acostarse sin encontrar descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen: Leticia sentada en ese callejón, abrazando a Laura, protegiéndola del mundo con su propio cuerpo como si fuera lo único que tenía para ofrecer. Y lo era lo único que tenía. José se pasó las manos por el rostro, sintiendo el cansancio acumulado en cada músculo. Eran las 5 de la mañana. Leticia llegaría a las 7, como siempre. 2 horas. Tenía 2 horas para decidir qué iba a hacer, qué iba a decir, cómo iba a enfrentar esta situación sin arruinarlo todo. Porque una cosa era saber la verdad, y otra muy distinta era saber qué hacer con ella. Se levantó de la cama, se duchó con agua fría intentando despejarse, se vistió con ropa casual en lugar del traje de siempre y bajó a la cocina. Preparó café, aunque sabía que no lo tomaría. Solo necesitaba mantener las manos ocupadas, hacer algo que le impidiera pensar demasiado. Pero no funcionó. Su mente seguía regresando al callejón, a esa cobija raída, al uniforme que Leticia no se había quitado porque probablemente no tenía otra ropa que ponerse. José apretó los puños. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Qué había pasado en su vida para terminar durmiendo en la calle con una niña? Y más importante aún, ¿por qué no había pedido ayuda? ¿Por qué había preferido mentir, esconder, sufrir en silencio antes que decir la verdad? El orgullo, pensó José. Él conocía bien ese sentimiento. Lo había vivido de niño, cuando su familia no tenía para comer, pero su madre salía a la calle con la cabeza en alto, fingiendo que todo estaba bien. El orgullo era lo último que quedaba cuando todo lo demás se derrumbaba, y Leticia lo tenía en abundancia. José escuchó el sonido de la puerta trasera abriéndose. Miró el reloj. 7 en punto, puntual como siempre. Respiró hondo y se preparó. Leticia entró a la cocina y se detuvo en seco al verlo ahí, de pie junto a la cafetera, mirándola directamente. «Buenos días, señor Rodríguez», dijo ella con voz suave, desviando la mirada de inmediato. No sabía que estaría despierto tan temprano. «Disculpe si...» «No te disculpes», la interrumpió José y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Leticia parpadeó, sorprendida. Él se aclaró la garganta y suavizó el tono. «Necesito hablar contigo». Leticia se puso tensa. Sus manos se aferraron a la mochila que llevaba colgada del hombro. «¿Hice algo mal, señor?» José negó con la cabeza. «No, no hiciste nada mal. Solo... Siéntate, por favor». Leticia no se movió. José señaló una de las sillas junto a la mesa. «Por favor», insistió. Ella obedeció lentamente, dejando su mochila en el suelo y tomando asiento en el borde de la silla,
como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. José se sentó frente a ella, manteniendo una distancia prudente, intentando encontrar las palabras correctas. «¿Cómo está tu hija?», preguntó finalmente. Leticia levantó la vista, confundida. «Bien, señor. Está bien. ¿Cómo se llama?». «Laura», respondió Leticia en voz baja. «Se llama Laura». José asintió. «¿Y dónde está ahora?». Leticia tragó saliva. Con una persona de confianza, alguien que la cuida mientras yo trabajo». «¿La señora de la casa improvisada?», preguntó José, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El rostro de Leticia palideció. Sus ojos se abrieron de par en par llenos de pánico. «¿Qué?», susurró. José cerró los ojos un momento, maldiciendo internamente. No había forma suave de hacer esto. «Te seguí anoche», admitió, mirándola a los ojos. «Vi dónde recogiste a Laura. Vi dónde pasaste la noche». Leticia se puso de pie de golpe, como si la hubieran quemado. Su rostro pasó del pánico a la humillación en cuestión de segundos. «No tenía derecho», dijo con voz temblorosa. «No tenía ningún derecho a seguirme». «Tienes razón», aceptó José, levantándose también. «No lo tenía, pero lo hice, y ahora sé la verdad». El silencio entre ellos era denso, cargado de emociones que ninguno sabía cómo manejar. Leticia tenía lágrimas acumulándose en los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Apretaba los puños a los costados, temblando. «Voy a renunciar», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Hoy mismo. Le agradezco la oportunidad, señor Rodríguez, pero...». «No», la interrumpió José con firmeza. «No vas a renunciar». Leticia lo miró con incredulidad. «¿Qué? ¿No vas a renunciar?», repitió José, dando un paso hacia ella. «Y no vas a volver a dormir en la calle. Ni tú ni Laura». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Leticia. Sacudió la cabeza. No puede hacer eso. No necesito su lástima». «No es lástima», respondió José, y algo en su voz hizo que Leticia levantara la vista. Había algo crudo en sus ojos, algo vulnerable que ella no había visto antes. Es otra cosa. No sé qué es, pero no es lástima». Leticia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar la compostura. «No puedo aceptar nada de usted, señor Rodríguez. Ya me dio trabajo. Eso es más de lo que...». «El trabajo no es suficiente», la interrumpió José. «No cuando estás durmiendo en la calle, no cuando tu hija está...». Se detuvo, respirando hondo para calmarse. «Mira, tengo espacio de sobra en esta casa, habitaciones que nunca uso. Puedes quedarte aquí, tú y Laura, sin costo, solo hasta que consigas algo mejor». Leticia negó con la cabeza vehementemente. «No puedo». «¿Por qué no?». Porque no está bien. Porque la gente va a pensar... «¿Qué va a pensar la gente?», preguntó José cruzándose de brazos. «¿Que te estoy ayudando? ¿Que te estoy dando un lugar donde dormir porque eres mi empleada y lo necesitas?». Leticia lo miró con ojos brillantes. «Usted sabe que no es tan simple». José suspiró. «Tienes razón. No es simple, pero tampoco es imposible. Leticia, escúchame. No te estoy pidiendo nada a cambio. No te estoy ofreciendo esto por alguna razón oculta. Solo no puedo dormir sabiendo que estás ahí afuera con tu hija. No puedo». «¿Por qué?», preguntó Leticia en un susurro. «¿Por qué le importa?». José no tenía una respuesta clara para eso. No sabía por qué le importaba tanto. Solo sabía que así era. «Porque vi algo en ti desde el primer día», dijo finalmente. «Algo que reconozco. Algo que yo también viví». Leticia parpadeó, sorprendida. «¿Qué?». «Mi familia también pasó por momentos difíciles», admitió José, bajando la mirada. «Cuando era niño, hubo momentos en los que no teníamos dónde quedarnos. Mi madre trabajaba 3 empleos y aún así apenas alcanzaba. Yo sé lo que se siente. Sé lo que es ese orgullo que te impide pedir ayuda. Pero también sé que a veces, solo a veces, aceptar ayuda es lo más valiente que puedes hacer». Leticia se quedó en silencio, procesando sus palabras. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en su expresión, una grieta en esa armadura de orgullo que había levantado. «¿Y si no funciona?», preguntó con voz temblorosa. ¿Y si es un error? Entonces será mi error», respondió José. «No el tuyo. Tú solo tienes que aceptar». Leticia cerró los ojos, luchando contra sí misma. José podía ver la batalla interna que libraba,
la parte de ella que quería aceptar luchando contra la parte que se negaba a ser vulnerable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Leticia asintió. «Solo hasta que consiga algo mejor», susurró. «Solo temporalmente». «Temporalmente», aceptó José sintiendo algo extraño y cálido expandirse en su pecho. Leticia se limpió las lágrimas y respiró hondo. «Necesito ir por Laura». «Ahora mismo». José asintió. «Voy contigo». Ella levantó la vista, sorprendida. «No es necesario, señor». «Es necesario», la interrumpió José tomando las llaves de su auto. «Y deja de llamarme señor Rodríguez cuando estemos solos. Mi nombre es José». Leticia lo miró durante un momento largo, y por primera vez desde que la conocía, José vio algo diferente en sus ojos. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. «Gracias, José», dijo ella en voz baja. José asintió, sin confiar en su propia voz. Juntos salieron de la casa hacia el auto, y mientras José conducía por las calles de la ciudad, con Leticia sentada en silencio a su lado, supo que algo había cambiado entre ellos. Algo que iba más allá de empleador y empleada, algo que apenas estaba comenzando. El trayecto hasta la casa de la señora Gabriela transcurrió en silencio. Leticia mantenía las manos cruzadas sobre su regazo, mirando por la ventana sin realmente ver nada. José conducía con la mandíbula tensa, concentrado en el camino, pero consciente de cada respiración de ella, de cada pequeño movimiento. Cuando llegaron, Leticia señaló la construcción improvisada que José ya conocía. Él estacionó el auto y apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. «Es aquí», murmuró Leticia sin mirarlo. José asintió. «Voy contigo». «No es necesario». «Lo sé», respondió José, abriendo su puerta. «Pero voy de todas formas». Bajaron del auto y caminaron hacia la entrada. La señora Gabriela salió antes de que tocaran con Laura de la mano. La niña llevaba la misma ropa del día anterior y tenía el cabello despeinado, pero sus ojos brillaron al ver a su madre. «Mami». Laura corrió hacia Leticia, quien se agachó para recibirla en sus brazos, levantándola del suelo y apretándola contra su pecho. José sintió algo apretarse en su garganta al ver la forma en que Leticia cerraba los ojos y respiraba el aroma del cabello de su hija, como si ese simple acto le devolviera la vida. La señora Gabriela observó la escena y luego posó sus ojos en José. Era una mujer de unos 60 años, con el rostro curtido por el tiempo y una mirada que había visto demasiado. «¿Que usted quién es?», preguntó con voz ronca pero no hostil. «Soy José Rodríguez», respondió él, «el empleador de Leticia». La señora enarcó una ceja y cruzó los brazos. «¿Empleador? Interesante que un empleador venga hasta acá». Leticia se separó de Laura y se volvió hacia la señora Gabriela. «Señora, le agradezco todo lo que ha hecho por nosotras. De verdad. Pero ya no voy a necesitar que cuide a Laura. No por ahora». La señora frunció el ceño. «¿Conseguiste otro lugar?». Leticia titubeó mirando de reojo a José. «Sí, algo temporal». La señora Gabriela estudió a José con una mirada penetrante que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado. Finalmente asintió. «Espero que sea un buen lugar. Esta niña merece un techo». «Lo es», intervino José, «y lo será mientras lo necesiten». La señora pareció satisfecha con esa respuesta. «Cuidado entonces. Y tú, Leticia, cuídate también. No te pierdas». Leticia asintió, con los ojos húmedos nuevamente. «No lo haré. Gracias por todo, señora Gabriela. De verdad». La mujer hizo un gesto con la mano restándole importancia, pero había ternura en sus ojos. «Ahora váyanse antes de que me ponga sentimental». Leticia sonrió levemente, tomó la pequeña mochila de Laura que la señora le extendió y caminó de regreso al auto con su hija en brazos. José la siguió, abriendo la puerta trasera para que Leticia acomodara a Laura en el asiento. La niña lo miró con curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó con voz aguda pero sin timidez. «Soy José», respondió él agachándose para quedar a su altura. «Un amigo de tu mamá». Laura ladeó la cabeza. «¿Tienes dulces?». Leticia abrió los ojos, avergonzada. «Laura, no se pregunta eso». José se rió, una risa genuina que lo sorprendió incluso a él mismo. «No traje dulces hoy, pero podemos conseguir algunos en el camino. ¿Te parece bien?». Laura asintió con entusiasmo. «Me parece perfecto». Subieron al auto y José arrancó nuevamente. En el camino de regreso, se detuvo en una tienda pequeña y compró un paquete de galletas con chispas de chocolate.
Laura las recibió como si fueran un tesoro y comenzó a comerlas con alegría infantil. Leticia la observaba desde el asiento delantero con una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias», dijo en voz baja dirigiéndose a José, «por las galletas y por todo». José negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme». «Sí tengo», insistió Leticia. Tú no tenías ninguna obligación». José la miró de reojo mientras conducía. Tal vez no, pero quería hacerlo. Leticia guardó silencio, procesando esas palabras. Cuando llegaron a la residencia, José estacionó en el garaje y los tres bajaron del auto. Laura miraba todo con ojos enormes, asombrada por el tamaño de la casa. «¿Aquí vives?», preguntó mirando a José. «Sí», respondió él. «Y ustedes también van a vivir aquí por un tiempo». «¿De verdad?». Laura volteó hacia su madre, esperanzada. «¿Es verdad, mami?». Leticia asintió con la voz atrapada en la garganta. «Sí, mi amor, es verdad». José las guió al interior de la casa. Subieron las escaleras y él las llevó hasta una habitación amplia en el segundo piso. Abrió la puerta y se hizo a un lado para que entraran. Leticia se quedó paralizada en el umbral. La habitación era hermosa. Tenía una cama grande con sábanas blancas impecables, un escritorio junto a la ventana, un armario de madera pulida y un baño privado. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave, y la luz natural entraba a raudales por las cortinas traslúcidas. «Hay otra habitación al lado», dijo José, señalando una puerta conectora. «Pensé que tal vez Laura querría su propio espacio, o pueden quedarse juntas aquí si prefieren». Leticia entró lentamente, como si tuviera miedo de romper algo. Laura corrió hacia la cama y se lanzó sobre ella, riendo. «Es tan suave, mami. Ven». Leticia se sentó en el borde de la cama, acariciando la tela de las sábanas con dedos temblorosos. José se quedó en la puerta, observándolas. «Si necesitan algo, solo avísenme», dijo. «Toallas limpias están en el baño. Hay ropa que puedo conseguirles. Y, bueno, esta es su casa ahora, temporalmente o no». Leticia levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. «No sé cómo voy a pagarte esto». «No tienes que pagarme nada», respondió José con suavidad. «Solo descansa, tú y Laura. Eso es suficiente». José salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él, dándoles privacidad. Se quedó parado en el pasillo durante un momento, escuchando la risa de Laura y la voz suave de Leticia hablándole a su hija. Algo dentro de él se había despertado, algo que llevaba años dormido. Bajó las escaleras y se dirigió a su oficina, pero no pudo concentrarse en nada. Su mente seguía regresando a la habitación del segundo piso, a esa mujer y esa niña que ahora ocupaban un espacio en su casa, y tal vez, solo tal vez, también en su vida. Mientras tanto, en la habitación, Leticia abrazaba a Laura con fuerza. «Mi amor», susurró contra su cabello. «Todo va a estar bien». «¿Lo prometes?», preguntó Laura, mirándola con confianza absoluta. Leticia asintió, aunque no estaba completamente segura. «Lo prometo». Esa noche, después de que Laura se quedara dormida en la cama grande, Leticia se duchó por primera vez en semanas con agua caliente. Dejó que las lágrimas se mezclaran con el agua, liberando toda la tensión acumulada, todo el miedo, toda la vergüenza. Cuando salió, se puso una de las toallas limpias y se miró en el espejo. Estaba exhausta, demacrada, pero también, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Se acostó junto a Laura, envolviéndola con sus brazos, y cerró los ojos. El silencio de la casa era reconfortante. No había ruidos de la calle, no había frío, no había miedo, solo paz. Y mientras se dejaba llevar por el sueño, Leticia pensó en José, en la forma en que la había mirado, en las palabras que había dicho, en ese gesto que había cambiado todo. No sabía qué iba a pasar, no sabía si esto duraría, pero por esta noche, por este momento, era suficiente. En su oficina, José miraba por la ventana hacia el jardín oscuro. Pensaba en Leticia, en Laura, en cómo dos personas habían llegado a su vida y la habían sacudido por completo en cuestión de horas. No sabía qué estaba haciendo, no sabía si estaba cometiendo un error, pero algo dentro de él le decía que esto era correcto, que esto era necesario. Y por primera vez en años, José Rodríguez no se sentía solo. Los primeros días fueron extraños para todos.
Leticia se levantaba antes del amanecer, como siempre había hecho, pero ahora lo hacía desde una cama cómoda en lugar del suelo frío. Preparaba el desayuno con Laura dormida aún en la habitación, y cuando José bajaba, siempre la encontraba en la cocina, trabajando como si nada hubiera cambiado. «Buenos días», decía él, y ella respondía con una reverencia casi imperceptible. «Buenos días, señor Rodríguez». José la corregía él cada vez. «Mi nombre es José». Leticia asentía, pero nunca usaba su nombre. No frente a Laura, no durante el día. Era como si mantener esa distancia profesional fuera la única forma en que podía aceptar vivir bajo su techo sin sentirse completamente vulnerable. Laura, por otro lado, no tenía esos reparos. La niña exploraba la casa con curiosidad infinita, tocando todo, preguntando todo, llenando los espacios vacíos con su risa. José descubrió que le gustaba escucharla. Le gustaba la forma en que corría por los pasillos, la forma en que se asomaba a su oficina para preguntarle qué estaba haciendo, la forma en que lo llamaba simplemente José, como si fueran viejos amigos. Una tarde, José estaba revisando documentos en su escritorio cuando Laura entró sin tocar. «¿Trabajas mucho?», preguntó apoyándose en el borde del escritorio. José levantó la vista y sonrió levemente. «Bastante». «¿Y eso es divertido?». «No siempre», admitió él. «Entonces, ¿por qué lo haces?». «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió José, «y porque me gusta construir cosas». «¿Como casas?», preguntó Laura, abriendo los ojos con interés. «Algo así. Más bien negocios, lugares donde la gente trabaja». Laura frunció el ceño, pensativa. «Mi mami trabaja mucho también». José sintió un nudo en el pecho. «Lo sé. ¿Y tú le das dinero para que trabaje aquí?», continuó Laura con la honestidad brutal de los niños. José asintió. «Sí». «Entonces eres bueno», concluyó Laura con una sonrisa, «porque mi mami dice que necesitamos dinero para tener una casa, y tú nos diste una casa y dinero. Eres muy bueno». José no supo qué responder. Laura se acercó y le dio un abrazo rápido antes de salir corriendo de la oficina, dejándolo sentado ahí con una sensación cálida y extraña en el pecho. Esa noche, durante la cena, José sugirió algo que había estado considerando durante días. «Leticia, creo que deberías tomarte unos días libres». Leticia levantó la vista de su plato, sorprendida. «¿Días libres?». «Sí, para que te instales bien, para que pases tiempo con Laura, para que descanses». «No necesito descansar, señor Rodríguez. Estoy bien». José suspiró. «Leticia, llevas semanas durmiendo en la calle. Necesitas descansar». Leticia apretó los labios. «No vine aquí para ser una carga. Vine para trabajar». «No eres una carga», respondió José con firmeza, «y seguirás trabajando. Solo quiero que te des un respiro». Leticia bajó la mirada. El orgullo seguía ahí, ardiendo bajo la superficie. José lo podía ver. Finalmente ella asintió. «Está bien. Un día. Solo uno». José no discutió. Sabía que era todo lo que conseguiría por ahora. Al día siguiente, Leticia se quedó en casa con Laura. José salió temprano a una reunión, pero regresó a media tarde y las encontró en el jardín. Laura corría descalza por el pasto, persiguiendo mariposas, mientras Leticia la observaba desde un banco de piedra con una expresión que José no había visto antes. Era casi paz. José se acercó despacio. «¿Puedo sentarme?». Leticia se sobresaltó levemente, pero asintió. «Es su casa, señor Rodríguez». «José», insistió él, sentándose a su lado. Leticia no respondió. Ambos observaron a Laura en silencio durante un rato. «Es una niña hermosa», comentó José. Leticia sonrió, y fue una sonrisa real, genuina. «Es mi mundo entero». José asintió. «Se nota». Hubo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio compartido, lleno de cosas no dichas pero comprendidas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo José finalmente. Leticia lo miró de reojo. «Depende de qué sea. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a esa situación?». Leticia desvió la mirada hacia Laura nuevamente. Su expresión se endureció. «El padre de Laura nos dejó cuando ella tenía 2 años», comenzó con voz baja. «Dijo que no estaba listo para ser padre, que no podía con la responsabilidad. Yo trabajaba en una tienda, pero el sueldo apenas alcanzaba para pagar el cuarto que rentábamos. Intenté conseguir algo mejor, pero sin estudios completos, sin referencias, nadie me daba oportunidad.
Hizo una pausa, respirando hondo. Hace 3 meses la dueña del cuarto donde vivíamos vendió el edificio. Nos dieron 2 semanas para desalojar. Busqué otro lugar, pero todo era demasiado caro o pedían depósitos que no tenía. Así que nos quedamos sin nada. José escuchaba en silencio con el pecho apretado. ¿Y cómo sobreviviste esos meses? Haciendo trabajos ocasionales, respondió Leticia, limpiando casas por día, cuidando niños, lo que apareciera. Laura se quedaba con quien pudiera, a veces con la señora Gabriela, a veces con otras personas, y en las noches su voz se quebró levemente. En las noches buscábamos lugares seguros para dormir, callejones, entradas de comercios cerrados, donde fuera. José cerró los ojos sintiendo rabia. Rabia contra el padre de Laura, contra el sistema que había fallado, contra la injusticia de todo. ¿Y cómo encontraste este trabajo? Una conocida me pasó el dato, dijo Leticia. Me dijo que usted necesitaba empleada doméstica. Fui a la entrevista sin muchas esperanzas, pero me contrataste. Leticia finalmente lo miró a los ojos. No sabes lo que significó para mí. Era la primera oportunidad real que tenía en meses. No podía arruinarla diciéndote la verdad. No podías saber que no tenía dónde vivir. Porque si lo sabías, no me contratarías. José negó con la cabeza. Eso no es cierto. Leticia sonrió con tristeza. Sí lo es. Nadie contrata a alguien que vive en la calle. No transmite confianza. No transmite estabilidad. Yo lo sé. Por eso mentí. José extendió la mano lentamente y la colocó sobre la de Leticia. Ella se tensó, pero no la retiró. Me alegra que hayas mentido, dijo él en voz baja. Porque si no lo hubieras hecho, no estarías aquí. Leticia lo miró con ojos brillantes. No sé si esto está bien, José. No sé si debería estar aquí. ¿Por qué no? Porque no es normal. Porque tú eres mi empleador y yo soy tu empleada y esto es confuso. José asintió. Tienes razón. Es confuso, pero también es lo correcto. Leticia desvió la mirada. No quiero que pienses que estoy aprovechándome. Nunca pensaría eso, respondió José con firmeza. Nunca. El momento fue interrumpido por Laura, quien corrió hacia ellos con una flor amarilla en la mano. Mira, mami, la encontré para ti. Leticia sonrió y tomó la flor, abrazando a Laura. Es hermosa, mi amor. Gracias. Laura miró a José. ¿También quieres una? José rió. Me encantaría. Laura salió corriendo de nuevo en busca de otra flor. Leticia observó a su hija alejarse y luego miró la flor en su mano. Gracias, José, dijo en voz baja, por todo. José asintió, sin saber qué más decir. Pero mientras observaba a Leticia sosteniendo esa flor, con el sol iluminando su rostro, supo que algo estaba cambiando, algo profundo, algo que lo asustaba y lo emocionaba al mismo tiempo. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Las semanas pasaron y la dinámica en la casa comenzó a cambiar de maneras sutiles, pero significativas. Leticia seguía trabajando, pero ahora había momentos en los que simplemente existían juntos sin el peso constante de los roles que se habían asignado. José llegaba del trabajo y encontraba a Laura haciendo dibujos en la mesa del comedor, y sin pensarlo, se sentaba a su lado a preguntarle qué estaba creando. Leticia los observaba desde la cocina, con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. Una noche, después de que Laura se durmiera, José y Leticia se encontraron en la sala. Él estaba revisando algunos papeles y ella había bajado por un vaso de agua. Se quedaron ahí, en un silencio cómodo, hasta que Leticia habló. ¿Por qué haces esto, José? Él levantó la vista. ¿Hacer qué? Esto. Todo. Dejarnos vivir aquí. Pasar tiempo con Laura. Tratarnos como si fuéramos familia. José dejó los papeles a un lado. Había pensado en esa pregunta muchas veces en las últimas semanas. Porque esta casa estaba vacía, respondió finalmente. Y ahora no lo está. Leticia se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia pero presente. Esa no es la única razón. José suspiró. Tienes razón. No es la única razón. Se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras correctas. Hace años, cuando estaba construyendo mi empresa, conocí a alguien. Una mujer. Pensé que era lo correcto. Pensé que íbamos a construir algo juntos. Leticia escuchaba en silencio, sin interrumpir. Pero ella no me amaba a mí, continuó José con voz calmada, pero teñida de dolor.
Amaba lo que yo podía darle, la seguridad, el dinero, el estatus. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Me había casado con alguien que veía mi cuenta bancaria antes que mi corazón. ¿Qué pasó?, preguntó Leticia suavemente. José miró hacia la ventana. Ella se fue con alguien más. Alguien con más dinero, más influencia, más de todo. Me dejó una nota sobre la mesa del comedor y se llevó la mitad de lo que había construido. Leticia sintió el dolor en sus palabras. Lo siento. José negó con la cabeza. Fue hace 5 años. Ya lo superé, o eso pensaba. Pero me dejó algo. La certeza de que no podía confiar en nadie, que era mejor estar solo que arriesgarme de nuevo. Se volvió hacia Leticia, mirándola directamente a los ojos. Hasta que tú y Laura llegaron, y sin quererlo, sin buscarlo, me hicieron recordar que no todos buscan algo de mí, que a veces la gente simplemente necesita ayuda, y que ayudar no tiene que ser transaccional. Leticia sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió José. Solo quería que supieras por qué hago esto, porque ustedes me devolvieron algo que creí perdido. Leticia se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también perdí la capacidad de confiar, admitió. Cuando el padre de Laura se fue, me prometí que nunca volvería a depender de nadie, que lo haría todo sola, que no necesitaba a nadie. José asintió, comprendiendo. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, confesó Leticia, porque estoy empezando a confiar en ti, y eso me aterroriza. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar cuando esto termine, respondió ella con voz temblorosa. Cuando consiga suficiente dinero para irme, cuando ya no seamos empleador y empleada, cuando lo que sea que esto es, se acabe. José se levantó y caminó hacia ella. Se arrodilló frente a Leticia tomando sus manos entre las suyas. Leticia, mírame. Ella obedeció con los ojos brillantes. ¿Y si no tiene que acabarse?, preguntó José en voz baja. ¿Y si no quiero que se acabe? Leticia negó con la cabeza. No puedes decir eso. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, insistió José. Sé que esto es complicado. Sé que empezó de una forma extraña. Pero también sé que no puedo imaginarme esta casa sin ustedes. Sin Laura corriendo por los pasillos. Sin tu presencia. Sin ti. Leticia cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarla. José, yo no soy como la gente de tu mundo. No tengo estudios, no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerte. No necesito que me ofrezcas nada, respondió José con firmeza. Solo necesito que seas tú. Leticia abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo dejó sin aliento. ¿Y qué pasa con Laura? ¿Qué pasa si esto no funciona y ella sale lastimada? Laura ya te ama, dijo José. Y yo, hizo una pausa, sorprendido por lo que estaba a punto de decir. Yo también estoy empezando a amarte. El silencio que siguió fue absoluto. Leticia lo miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. José tampoco podía creer que lo hubiera dicho. Pero ahora que las palabras habían salido, no podía retractarse, y no quería hacerlo. No puedes, susurró Leticia. No puedes amarme. ¿Por qué no?, preguntó José. Porque soy un desastre. Porque mi vida es un desastre. Porque no merezco... No, la interrumpió José apretando sus manos. No digas eso. No vuelvas a decir eso. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Has sobrevivido a cosas que hubieran roto a cualquiera. Has protegido a tu hija contra todo. Has mantenido tu dignidad incluso cuando no tenías nada. Eso no es un desastre. Eso es valentía. Las lágrimas finalmente cayeron libremente por las mejillas de Leticia. José levantó una mano y las limpió con ternura. No tienes que responder ahora, dijo en voz baja. No tienes que sentir lo mismo. Solo necesitaba que lo supieras. Leticia lo miró durante un largo momento. Luego, lentamente, levantó su mano y la colocó sobre la mejilla de José. Tengo miedo, susurró. Yo también, admitió José. Se acercaron lentamente, como si estuvieran probando algo frágil y nuevo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tentativo, lleno de preguntas y promesas no dichas. Leticia sintió como si algo dentro de ella se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. José sintió como si estuviera respirando por primera vez en años. Se separaron lentamente, sin alejar sus frentes. No sé cómo hacer esto, murmuró Leticia. Yo tampoco.
respondió José, pero podemos aprenderlo juntos. Leticia asintió, sin confiar en su voz. José la abrazó y ella se dejó sostener, permitiéndose por primera vez en años ser vulnerable, ser frágil, ser amada. Permanecieron así durante largo rato, dos personas rotas que habían encontrado refugio el uno en el otro. Finalmente, Leticia se separó. Debería subir. Laura podría despertarse. José asintió, pero antes de que ella se fuera, la detuvo. Leticia. Ella se volvió. Mañana quiero llevarte a un lugar, a ti y a Laura. Leticia frunció el ceño. ¿Qué lugar? Es una sorpresa, respondió José con una sonrisa. Confía en mí. Leticia lo miró durante un momento y luego asintió. Está bien, confío en ti. Esas palabras significaron más para José que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Cuando Leticia subió las escaleras, José se quedó en la sala con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que acababa de cruzar una línea. Sabía que nada volvería a ser igual. Y por primera vez en mucho tiempo no le importaba. Estaba listo para arriesgarse. Estaba listo para amar. Estaba listo para construir algo real. A la mañana siguiente, José despertó con una sensación de nerviosismo que no había sentido en años. Había tomado una decisión durante la noche, una decisión que cambiaría todo. Se vistió con ropa casual, bajó a la cocina y encontró a Leticia preparando el desayuno como siempre. Ella lo miró y sus ojos se encontraron. Había algo diferente en la forma en que se miraban ahora, una intimidad que no existía antes. «Buenos días», dijo él. «Buenos días, José», respondió ella, y el hecho de que usara su nombre sin titubear lo hizo sonreír. Laura bajó corriendo las escaleras, aún en pijama, y se lanzó a los brazos de José. «Buenos días, ya es hora de la sorpresa». José rió. Primero desayuno, luego sorpresa. Después del desayuno, los tres subieron al auto. Laura no dejaba de hacer preguntas sobre a dónde iban, pero José se mantenía misterioso. Leticia lo observaba de reojo, con curiosidad y un toque de ansiedad. Condujeron durante 20 minutos hasta llegar a un vecindario tranquilo de casas pequeñas pero acogedoras. José se estacionó frente a una casa de una planta con fachada blanca, un jardín delantero con flores y una cerca de madera pintada de azul claro. «¿Qué es este lugar?», preguntó Leticia. José apagó el motor y se volvió hacia ella. «Es una casa». Leticia frunció el ceño. «Ya veo que es una casa. Pero, ¿por qué estamos aquí?» José respiró hondo. «Porque quiero que la veas». Antes de que Leticia pudiera responder, José bajó del auto. Laura salió corriendo hacia el jardín, maravillada por las flores. José abrió la puerta del pasajero para Leticia y le extendió la mano. «Ven». Ella bajó lentamente, confundida. José sacó una llave de su bolsillo y caminó hacia la puerta principal. Leticia lo siguió con el corazón latiéndole fuerte. José abrió la puerta y se hizo a un lado. «Entra». Leticia entró despacio. La casa era hermosa por dentro. No era enorme ni ostentosa, pero era cálida y acogedora. Tenía una sala amplia con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural, una cocina equipada, un comedor, y podía ver un pasillo que llevaba a lo que parecían ser habitaciones. «José, ¿qué es esto?», preguntó Leticia con voz temblorosa. José cerró la puerta detrás de ellos mientras Laura exploraba con entusiasmo. «Es tuya», dijo simplemente. Leticia se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. «¿Qué? Es tuya», repitió José. «Si la quieres». Leticia negó con la cabeza retrocediendo. «No, no puedo. José, esto es demasiado». José dio un paso hacia ella. «Escúchame, sé que es abrupto, sé que tal vez debía hablarlo contigo antes, pero cuando me di cuenta de lo que sentía por ti, supe que no podía simplemente dejar que vivieras en mi casa como empleada. No cuando lo que siento por ti es mucho más que eso». Leticia tenía lágrimas en los ojos. «No puedo aceptar esto. Es demasiado. No es un regalo sin condiciones», aclaró José. «Es una inversión». Leticia parpadeó confundida. José tomó sus manos. «Quiero que esta sea tu casa, tuya y de Laura, un lugar donde puedan tener estabilidad, seguridad. Y sí, eventualmente tendrás que pagarla, pero a tu ritmo, sin presión. Puedes seguir trabajando para mí si quieres o buscar otro trabajo, pero esta casa es tuya sin importar qué decidas sobre nosotros». Leticia lo miraba como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «¿Por qué harías esto?» «Porque te amo»,
respondió José sin vacilar, porque amo a Laura, porque quiero ser parte de sus vidas, pero no quiero que te sientas obligada a estar conmigo por necesidad. Quiero que si decides estar conmigo, sea porque me amas también, no porque dependas de mí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Leticia ahora. José, yo no sé qué decir. Di que sí, pidió José con voz suave. Di que aceptas la casa. Di que me das una oportunidad. Di que... Leticia lo interrumpió cerrando la distancia entre ellos y besándolo. Fue un beso desesperado, lleno de alivio y esperanza y amor. José la envolvió en sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más preciado que había tenido jamás. Cuando se separaron, Leticia tenía una sonrisa entre las lágrimas. Sí, susurró, sí a todo. José cerró los ojos, sintiendo un alivio tan profundo que casi lo dejó sin fuerzas. «¿Mami?» La voz de Laura los interrumpió. Ambos se volvieron hacia la niña, que los miraba desde el pasillo con curiosidad. «Esta es nuestra nueva casa». Leticia miró a José, quien asintió. Ella se arrodilló para quedar a la altura de Laura. «Sí, mi amor, esta es nuestra nueva casa». «Sí». Laura saltó de alegría. «Tengo mi propio cuarto, ¿puedo pintarlo de rosa?» José rió. «Puedes pintarlo del color que quieras». Laura corrió de regreso al pasillo para seguir explorando. Leticia se levantó y miró a José con una mezcla de incredulidad y felicidad. «No puedo creer que esto esté pasando». José tomó su rostro entre sus manos. «Créelo, porque es real, y porque voy a estar aquí, cada día, demostrándote que es real». Leticia asintió, sin poder dejar de sonreír. «Te amo, José», dijo finalmente, dejando que las palabras salieran libres. «Te amo, y me asusta cuánto te amo». «A mí también me asusta», admitió José, «pero también me emociona. Me hace sentir vivo de una forma que no había sentido en años». Se besaron de nuevo, esta vez con calma, saboreando el momento. Cuando se separaron, José la guió por la casa, mostrándole cada habitación. Había 3 dormitorios, 2 baños, un patio trasero con espacio suficiente para que Laura jugara. Leticia tocaba las paredes, los muebles, como si necesitara confirmar que todo era real. En el dormitorio principal, José se detuvo. «Hay algo más que quiero decirte». Leticia lo miró, expectante. «No quiero que esto sea solo tu casa», dijo José. «Quiero que sea nuestra casa. Algún día, cuando estés lista, cuando sientas que es el momento correcto. No tengo prisa, tenemos todo el tiempo del mundo». Leticia sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «José, ya estoy lista», dijo con voz firme. «He estado lista desde que me besaste anoche, desde que me mostraste que confiar de nuevo es posible, desde que me hiciste sentir que merezco algo mejor». José la abrazó con fuerza. «Mereces todo, Leticia, todo». Permanecieron abrazados durante largo rato, hasta que Laura los encontró. «¿Vamos a vivir aquí?», preguntó de nuevo, solo para confirmar. «Sí, mi amor», respondió Leticia. «Vamos a vivir aquí». «¿Y José también?». Laura miró a José con ojos esperanzados. José se arrodilló frente a ella. «Si tu mami y tú me quieren aquí, me encantaría visitarlas todos los días, y algún día tal vez vivir aquí con ustedes». «¿Como una familia?», preguntó Laura. «Exactamente como una familia», confirmó José. Laura lo abrazó con fuerza. «Me gustas, José. Eres bueno». José sintió un nudo en la garganta. «Y tú me gustas a mí, Laura. Mucho». Esa noche, después de que todo estuviera arreglado, después de que José hubiera ayudado a llevar las pocas pertenencias de Leticia y Laura a la nueva casa, después de que Laura se quedara dormida en su nueva habitación, José y Leticia se sentaron en el porche delantero bajo las estrellas. «¿Cómo pasó todo esto?», preguntó Leticia recostándose en el hombro de José. «No lo sé», respondió él honestamente, «pero me alegra que haya pasado». «Yo también». José la besó en la frente. «Te prometo algo, Leticia. Te prometo que voy a estar aquí, en los días buenos y en los malos. Voy a ser el hombre que tú y Laura merecen. Voy a amarte cada día como si fuera el primero». Leticia levantó la vista y lo besó suavemente. «Y yo te prometo que voy a confiar en ti, que voy a dejar que me ames, que voy a construir esta vida contigo, paso a paso». Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, 2 personas que habían estado rotas y solas, ahora encontrando refugio y amor el uno en el otro. Y mientras Leticia cerraba los ojos, sintiendo la calidez de José a su lado, supo que finalmente había encontrado su hogar.
no en una casa, sino en él. Y José, sosteniendo a la mujer que amaba, supo que su vida vacía se había llenado de propósito, de amor, de familia. Habían comenzado como empleador y empleada. Habían pasado por la vergüenza, el miedo, la vulnerabilidad, pero ahora eran simplemente José y Leticia, dos personas que se amaban, dos personas que habían decidido construir un futuro juntos, y eso era más que suficiente, era todo. Hay historias que tocan el corazón no por los eventos grandiosos que cuentan, sino por las verdades humanas que muestran. La historia de José Rodríguez y Leticia López es una de esas. Parece un romance simple, pero en realidad habla de dignidad, de miedo y de aprender a confiar otra vez. Leticia no es solo una mujer sin casa, es una madre que perdió todo, pero nunca perdió lo que realmente importa. Cuando escribió una dirección falsa en su contrato de trabajo, no lo hizo para engañar. Lo hizo porque sabía cómo funciona el mundo. Sabía que nadie le daría una oportunidad si confesaba que dormía en la calle con su hija. Esa mentira no nació de la maldad, nació de la desesperación de una madre tratando de salvar a su niña. El uniforme que Leticia no se quitaba ni para dormir dice mucho sin palabras. No era solo ropa de trabajo, era lo último que le quedaba de dignidad. Era su forma de decirle al mundo que todavía valía algo, que todavía pertenecía a algún lugar. Cuando José la vio esa noche, sentada en el callejón con Laura en brazos y ese uniforme puesto, entendió algo profundo. Entendió que Leticia estaba luchando con todas sus fuerzas por no desaparecer completamente. José vivía otra clase de vacío. Tenía dinero, tenía una casa enorme, tenía éxito, pero todo eso no llenaba el hueco que le había dejado su exesposa. Ella no lo había amado a él, había amado su cuenta bancaria, y cuando encontró una cuenta más grande, se fue sin mirar atrás. Esa traición le enseñó a José a no confiar en nadie. Le enseñó que era más seguro estar solo que arriesgarse a que lo lastimaran otra vez. Su casa era el reflejo perfecto de su vida. Grande, vacía, silenciosa. Habitaciones que nadie usaba, espacios que nadie llenaba. José existía ahí pero no vivía. Trabajaba, ganaba dinero, regresaba a esa casa enorme y se sentaba solo en su oficina hasta que el cansancio lo vencía. Así había sido durante 5 años, la misma rutina, el mismo vacío. Pero algo cambió cuando Leticia llegó. Él no lo notó al principio. Solo vio a una mujer callada que hacía bien su trabajo, pero había algo en sus ojos que lo inquietaba, una tristeza que reconocía porque él mismo la había sentido, una forma de mirar sin realmente ver, de estar presente sin estar realmente ahí. La noche que José decidió seguirla, no pensó demasiado en lo que hacía, solo sintió que necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando con esa mujer que parecía cargar el mundo en los hombros. Y cuando la vio recoger a Laura con la señora Gabriela, cuando la siguió hasta ese callejón y la vio sentarse sobre el cartón, algo dentro de él se rompió. No sintió lástima. Eso hubiera sido fácil. Lo que sintió fue reconocimiento. Vio en Leticia a su propia madre, años atrás, cuando su familia no tenía ni para comer, pero salían a la calle con la frente en alto. Vio el orgullo de quien no tiene nada más que perder. Vio la dignidad de quien sigue luchando aunque todo parezca perdido, y vio la oportunidad de hacer por alguien lo que hubiera querido que hicieran por su familia en aquellos tiempos difíciles. José no durmió esa noche. Se quedó despierto pensando en qué decir, en cómo ayudar sin ofender, porque entendía el orgullo, lo conocía bien, sabía que Leticia podría rechazar su ayuda solo por no sentirse humillada. Así que cuando ella llegó a la mañana siguiente, él fue directo. No andó con rodeos. Le dijo la verdad. La reacción de Leticia fue exactamente lo que José esperaba. Quiso renunciar, quiso desaparecer. La vergüenza de haber sido descubierta era casi insoportable. Pero José no se lo permitió. Le habló de su propio pasado. Le contó de los días en que su familia tampoco tenía dónde vivir. Le mostró que entendía, que no la juzgaba, que solo quería ayudar. Y ahí pasó algo importante. Leticia vio que José no la miraba con pena, la miraba con respeto. No le estaba ofreciendo limosna, le estaba ofreciendo una mano. No quería que se sintiera agradecida para siempre. Solo quería que ella y Laura tuvieran un lugar seguro donde dormir. Laura fue la clave de todo.
esa niña de 5 años que no entendía de clases sociales ni de vergüenzas. Para ella, José era simplemente el señor bueno que les dio un cuarto bonito y le compró galletas. No había complicaciones en su forma de ver las cosas. José era bueno porque ayudaba a su mamá. Punto. Esa simplicidad fue sanadora para todos. Los primeros días en la residencia fueron raros. Leticia seguía llamándolo señor Rodríguez, seguía manteniendo la distancia. Pero Laura no. Laura entraba a su oficina sin tocar, le preguntaba cosas, lo hacía reír. Y José descubrió que le gustaba. Le gustaba escuchar risas en esa casa que había estado en silencio durante tanto tiempo. Le gustaba que alguien lo buscara solo para platicar, sin querer nada a cambio. Leticia lo observaba. Veía cómo José trataba a Laura con paciencia y ternura. Veía cómo sonreía cuando la niña le contaba sus historias sin sentido. Y lentamente, muy lentamente, su desconfianza empezó a quebrarse. Empezó a llamarlo José cuando estaban solos. Empezó a aceptar que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres eran como el padre de Laura.